sol siempre cambia un poquito la sensación, pero está fresquete, fresquete. Bueno, varios temitas que vamos a estar conversando en el día de hoy, pero uno es de especial interés de docentes. Ustedes se acuerdan, ¿no? Cuando en el año 2019 se denunció que 14 docentes y un auxiliar de servicio del Liceo 1 de San José había estado participando de una campaña del sindicato en contra de la campaña Vivir Sin Miedo, ¿se acuerdan? Que habían estado sacándose fotos fuera y dentro del centro educativo, sin estudiantes alrededor, aparentemente, con elementos alusivos a la postura contraria a la reforma. Bueno, Miriam Arnejo, la entonces directora del centro, había denunciado esto, pero secundaria en el 2019 lo había archivado. Pero después, en el 2020, se reabrió la causa a instancias de Jennifer Cherro, la nueva directora general de secundaria. Se definió iniciar a los docentes y al auxiliar, un sumario con separación del cargo por 6 meses, con retención del 50% de los saberes. Todo aquel debate, ¿se acuerdan de si se estaba violando o no la laicidad? Bueno, y de hecho, al finalizar el sumario, a 6 de esos docentes se los sancionó por proselitismo, con nuevamente separación del cargo y retención del sueldo. Al resto se le devolvió lo retenido durante el proceso sumarial. Esto fue una de las tantas instancias en las que desde los sindicatos se hablaba de persecución sindical en la administración anterior. Bueno, ¿cuál es la novedad ahora? Que desde la educación anunciaron que se van a revertir estos criterios y estas sanciones del gobierno anterior por entender que hubo... Bueno, esta es la gran pregunta. ¿Hubo al final persecución docente? Entonces eso es una cuestión de interpretación de algunos artículos de la ley y hasta de la Constitución, si se quiere, con lo que tiene que ver con qué es proselitismo, qué es laicidad. Tenemos un Zoom previsto con el presidente del Codicen, Pablo Caggiani, en este momento. ¿Ya lo tenemos pronto? En instantes nada más. Me gustaría una vueltita entonces previa del panel. ¿Qué opinión les merece esta resolución de las nuevas autoridades? ¿Qué opina usted sobre esto? Es claramente un ejemplo de revanchismo que estaba ahí implícito desde el primer día. Sí, revanchismo, porque además... De Cherro, ¿no? Totalmente. De Cherro, que en 2020 desarchivó una causa para... Bueno, a ver, veo que esto es mucho más complejo de lo que me imaginaba. Totalmente de acuerdo. Ya van a poder hablar todos. Está Connie, pará. ¿Te revanchismo de quién? Una vez que estamos de acuerdo con Connie, está bueno decirlo No, pero públicamente. pará, Joaquín. No. A ver, ¿de quién contra quién? Aclare. El episodio había ocurrido en el final de la administración previa al resultado electoral de noviembre del año 19. No bien se instalaron las autoridades, era evidente, porque además había sido debatido políticamente in extenso durante la previa de la campaña, que estábamos ante un caso notorio de... no era tolerancia, de ninguna manera era tolerancia, era directamente abuso de la función sindical, completamente reñido con los principios constitucionales que establecen, lo hemos analizado 80 veces, las obligaciones de los funcionarios públicos, en especial del personal docente. Eso fue objeto de una revisión, fue objeto de unas sanciones y, por supuesto, los damnificados y sus huestes muy aleccionadas y con una tendencia que además tiene 50 años, decidieron que se iban a vengar algún día y se les dio, porque estuvo fuera del debate, pero era obvio que esto lo iban a hacer. A mí me importa muy poco. La enseñanza es un desastre igual. Bien, el revanchismo... El revanchismo es notoriamente de las nuevas autoridades que vienen con la cimitarra, y la cimitarra que es de potencia discutible, pero como en el caso de educación están ellos solos, pusieron a todos los de la banda y van a seguir haciendo de estas cosas sin ningún problema. Bien, vos interpretabas la revanchada distinta, ¿no, Joaquín? Totalmente. Es la primera vez que estábamos de acuerdo con Connie, me había entusiasmado. En realidad, una causa que está archivada, es decir, ¿qué significa que está archivada? Que
tuvo todo su proceso dentro de la administración pública, se desarchiva para sancionar intencionalmente según a conciencia del jerarca. Pero esto no lo dice Joaquín en tanto militante sindical y político, lo dice la justicia, que se está expidiendo con distintas sentencias donde dice a texto expreso las sentencias una actitud abusiva y desmedida de la Administración Nacional de Educación Pública. Entonces, en tanto, si hubiera una violación de todo lo que se hizo, que además, todo lo que dice Connie, que además no lo hubo ni violación a la laicidad, en un concepto muy perimido de la laicidad que seguramente hayan discutido en algún momento, pero que cuando quieran lo podemos debatir en profundidad, en violación a las normas sindicales, nada de eso ocurrió. Pero además, en esta instancia tenemos a la justicia que se está expresando, en cada una de las instancias, la OIT, que además insta al gobierno nacional a establecer una mesa de diálogo, y ese es el camino que se está llevando adelante. Después, y esto da para profundizar también, hubo sistemáticamente una intención de desprestigiar a los docentes y a las docentes durante todo el periodo. Nosotros tuvimos que bancar que el ministro del momento nos dijera que no sabíamos leer un texto sencillo. Tuvimos que bancar una afrenta enorme cuando decíamos nuestra posición pedagógica con respecto a una modificación curricular que no tenía asidero ni siquiera la gestión del cambio, que es que cómo se va a trasladar una transformación curricular. Entonces, esto es una acción más de tantas que hubo durante la administración anterior, que por algo las autoridades de primaria, las autoridades del CODICEN, están saliendo a tratar de comunicar que lo que tiene que haber es que los docentes se sientan nuevamente respaldados por las autoridades de turno y que no sientan miedo al ejercer su profesión docente. Fernanda. Sí, yo creo que como en todo no hay que hablar de los docentes como un cuerpo en sí mismo. Claro, porque fue un caso puntual, ¿no? Y en este caso puntual tampoco son iguales cada uno de los casos. Si recuerdan, fueron 14 docentes, en los cuales algunos estaban adentro del liceo, otros estaban afuera, no eran las mismas situaciones y hay que separar en ese sentido. De hecho, me acuerdo que en ese momento una de las cosas que yo no compartí fue la medida cautelar que se tomó, que era la separación del cargo durante el periodo de investigación con la retención de... Yo no sé si era el 50% del salario. Sí. Falta grave según el Estatuto de Formación. Lo cual parecía bastante desmedido. Lo dije en su momento, después no se les lo devolvió, compartí. pero igual está bien. Sí, pero en el medio pasó todo ese tiempo antes de saber si se entendía que tenían responsabilidades. Y de esos 14, o no. solo 6 finalmente fueron sancionados. Por eso quiero recalcar, porque además a muchos de ellos yo los conozco. Algunos de ellos fueron mis docentes. No fueron todos los casos de la misma manera. Y las responsabilidades son bien distintas también. Como siempre, obviamente el camino termina siendo la justicia, en el caso de estos 6 docentes. Y en el otro caso, reitero, no me pareció adecuado el procedimiento, sobre todo no por estas cuestiones que se hicieron transitar anteriormente a saber si existían responsabilidades o no. No lo compartí en ese momento, tampoco lo compartía ahora. Bien, si me permiten, antes de ir al otro panel, tenemos ya así la comunicación vía Zoom con Pablo Caggiani, presidente de CODICEN. ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo estás, Victoria? ¿Cómo está la audiencia? Muy bien, gracias. Bueno, entonces, recién arrancábamos, ¿no?, en el análisis con distintas voces por aquí. ¿Cuál es su primera reflexión? ¿Hasta dónde la celebración? ¿Hasta dónde, bueno, es un tema de reparación justa? Y hasta dónde lo del fin de la mordaza, ¿no?, como lo plantean algunos docentes. La administración que asume y hay un conjunto de situaciones vinculadas a procedimientos disciplinarios sobre docentes que preocupaban a las autoridades que asumíamos, pero también a los sindicatos. Esos procedimientos disciplinarios estaban en diferentes estados, digamos, de avance o diferentes jurisdicciones. Algunos eran simplemente procedimientos de la administración, otros, como lo que estamos hablando en el caso de San José, que además tienen una expresión en la justicia. Y lo que se ha trabajado, y se ha trabajado con mucha seriedad, con
sin apuro, es en ir reparando aquellas situaciones que efectivamente parecían o no ajustadas a derecho o desproporcionadas, o que habían sido más fruto de malas decisiones, yo no las quiero caracterizar, pero y que afectaban carreras de docentes. Bien. Así tenemos varias situaciones de maestras, de directoras, y tenemos un conjunto de situaciones que son las que se plantean en San José, que además de empezar a tener fallos en la justicia que son favorables a los docentes y que Y que generan un precedente, obviamente, ¿no? generan un precedente y además generan una reparación que tiene que realizar la administración desde el punto de vista económico. Están también estas situaciones enmarcadas en una observación que hizo la Organización Internacional del Trabajo al Uruguay, por la cual fuimos convocados por el Ministerio de Trabajo a días de asumir para ver cómo Uruguay lograba levantar esas observaciones. ¿Qué decían esas observaciones concretamente? Bueno, que no se había respetado la libertad sindical, la libertad de expresión, que había habido algunos elementos que no tenían que ver con los compromisos internacionales que tiene el país. Entonces, lo que hemos hecho es, con mucho asesoramiento jurídico, con mucha conversación, ir resolviendo las situaciones que cada situación tiene su complejidad y que esto no es y lo planteábamos ayer en San José con parte de los docentes sancionados, esto no es un borrón y cuenta nueva, sino que es intentar reparar de la forma más ajustada posible a derecho a aquellos docentes que fueron afectados. Más allá del episodio de San José, disculpe que no tengo en mente ahora, ¿qué otros casos hubo? Tuvimos por 2 directoras de escuela, por situaciones diferentes también en un escenario parecido, una maestra. Tenemos la situación del director del IABA que tuvo un sumario y está en un proceso judicial también. Están los profesores de San José. Esto fue un listado, digamos, que se fue construyendo junto a las organizaciones de docentes y junto a los organismos del Estado que siguen las relaciones laborales. Esto no es que lo que estamos haciendo es que todos los que tuvieron sumarios, tenemos un montón de sumarios de funcionarios. Sí, porque habrá casos que corresponde, obviamente, ¿no? Exactamente, Sí, pero muy... me interesa ser como muy preciso en esto. ¿Cambia la definición de laicidad, No de son proselitismo? todos los ¿Cambia con este rebobinar, digamos? No solo no cambia, sino que no lo cambió el gobierno anterior en la ley de urgente consideración. Lo que planteó fue un agregado que decía que tenía que trabajarse toda la fuente de información posible. La laicidad es, en definitiva, el máximo nivel de libertad posible en las aulas para poder abordar los temas. O así lo señalaba Reina Reyes. La última administración hizo una interpretación de que laicidad era que determinados temas no entraban al aula. Y esta es una interpretación que es muy hija de la perspectiva más conservadora, más censuradora de lo que es la tarea docente y la libertad de los estudiantes para ir formando su propio juicio. Es decir, la laicidad es un espacio, un concepto, una categoría que es muy importante para que los estudiantes puedan formarse su propio juicio. Este propio juicio, y esto es lo interesante del concepto de la laicidad, no tiene que ser el mismo que el docente, ni que la comunidad, ni que la familia del estudiante. Y está vinculado con una perspectiva de libertad ciudadana y de derechos humanos que la traemos en la tradición desde Reina Reyes para acá. Bueno, muy bien. Cayeni, muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes y disculpen que no pude estar presencialmente. No, por favor, no hay problema. Muchas gracias. Bueno, seguimos entonces de este lado del panel, que pueden, por supuesto, retomar lo que planteaba el presidente del CODICEN o ir por el lado que quieran. Soledad. Yo, nada, en realidad recuerdo estos hechos en el momento. Me parece que las autoridades
de la educación del gobierno pasado entraron con una impronta muy confrontativa con el cuerpo docente en general, y este es como un hito que ellos sostienen, que para mí es claramente un abuso de poder, pero no solo para mí. Me recordaba que había habido ediles del Partido Nacional y del Partido Colorado de San José que se movilizaron para desactivar esta aberración que estaba llevando adelante Jennifer Cherro, que además era muy agresiva, incluso discursivamente, a la hora de referirse a los docentes, por una cosa que había pasado, que había estado archivada, que además entra dentro del marco de las libertades sindicales de cualquier trabajador, y que lo tomaron para hacer punta de lanza. Claro, pero el tema era si era libertad sindical o era hacer proselitismo. Estaba ahí, ¿no? ¿Cuál es el límite? No, es si una el cuestión sindicato está llevando adelante una campaña contraria a un recurso constitucional, está dentro del marco de la acción sindical. ¿Aún dentro del aula? No estaban dentro del aula, estaban dentro del liceo, no dentro del aula. Y algunos, bueno, está, por eso. no todos. Bueno, entonces, por eso tampoco fueron todos sancionados. Algunos bueno, sí y otros no. Eso ya lo resolvió la justicia, por eso no estamos discutiendo si es válido o no. De hecho, le dio la razón a los docentes. Para mí era obvio desde el momento 1, pero que la función era política, era amedrentar y es una medida ejemplarizante para todos los docentes porque venían 5 años donde iban a promover cambios que, bueno, que ellos asumían que iba a haber resistencia y por supuesto que hubo resistencia. Más si empezás así. Pauletti. Yo creo que, más allá de las consideraciones, obviamente de los pronunciamientos de la justicia, que siempre hay que respetar, que en todos los casos no fue el mismo, también digámoslo, creo que hablar dentro de, o hacer militancia política electoral, porque de eso se trataba, porque lo que estaba a consideración era una reforma constitucional promovida por el entonces senador Larrañaga, aquella campaña Vivir sin Miedo, que se tituló de esa manera, creo que claramente está en un límite bastante difícil de discernir, ¿no? ¿Qué tiene que ver, digamos, la actividad educativa, docente, con una campaña Vivir sin Miedo, que no afecta, esencialmente no contiene no hay allí detrás de eso ningún contenido de programa educativo, ni nada que tenga vinculación con lo que puede ser una preocupación docente legítima. Y yo creo que en el marco de la libertad, el docente, como cualquier ciudadano, como puede hacer lo que quiere y opinar de lo que quiera, pero creo que hay determinados marcos donde debería mantenerse cierta laicidad, en este caso, si estamos hablando dentro de los liceos o dentro de los centros de enseñanza. Simplemente, digo, no da para dramatizarlo mucho porque es un intercambio que podemos darlo. Dicho esto, digo que a FENAPES no es necesario que nadie lo desprestigie, porque se ha aburrido de desprestigiarse solo durante los últimos 10 o 15 años, al punto tal que llegó al propio Mujica a decir las cosas que dijo del gremio de docentes de secundaria. Entonces, digo, me parece que estamos hablando de un hecho puntual, pero que en realidad se inscribe en otras cosas. Alfredo. Sí, me parece que es un hecho menor que ya pasó. Creo que se fue un intento de marcar una impronta media, ¿viste? Acá mando yo, cuando en realidad era ridículo, porque no había alumnos ni nada por el estilo. Era, sin violación de laicidad, la laraira. Aparte de decir, la laicidad se viola muchas veces de otra manera, mucho más tapada. Tampoco es lo mismo laicidad y proselitismo, ¿no? Sí, pero viste, entonces me parece que yo creo que Cherro hizo un papel bastante lamentable, tenía que haber hecho cosas mucho más importantes en la enseñanza de las que hizo, ¿está? Y no dedicarse a ese caso puntualmente, me pareció el colmo de la estupidez. Pero, por suerte, ya está laudado. Creo que acá los temas de la educación son otros, ¿no? Me preocupa muchísimo que las nuevas autoridades revean el tema de la elección de horas que se había puesto por 3 años a 1 año. Eso sí me preocupa. Ahí me parece que la fuerza del sindicalismo trucho de algunos dirigentes sindicales, de secundaria particularmente, que le han hecho muchísimo mal a la educación en todos los gobiernos, del frente, de derecha, de todos, ahora vuelven otra vez a apretar y creo que a mí eso me preocupa mucho más que la injusticia que se hizo con los docentes de San José.
Joaquín, Tomá pavo. ¿en eso te alineás con Alfredo? No, o yo no soy vocero de ninguno de los sindicatos, yo integro la FUNTEP, que es mi sindicato, el de maestros y funcionarios de primaria. Entiendo que hay una intención de avanzar hacia un grupo de trabajo para analizar esta situación. No hay nada definido aún, por lo que estuve leyendo en prensa y por mi conocimiento. Después yo tengo algún matiz con lo que plantea Pauletti con respecto a si esos temas son para tratar o no en clase. Cualquier reforma democrática constitucional es pasible de ponerlo a debatir en una institución educativa. ¿Por Pero qué una no? cosa es ponerlo a debatir y otra es plantarse contrarios los No, docentes, no, los docentes pueden tener su postura. Sí, justo. Fernanda y yo podemos habitar en la misma clase. ¿Y cómo habilito yo el debate entre nosotros, entre estudiantes liceales? ¿La habilito o no la habilito? No, pero eso es El otra tema es cosa. cómo No. Eso es otra habilitas cosa un de lo que debate. sucedió. Y Lo que otra pasa venís es con la que pancarta. No hubo docentes que fueran a decir ustedes tienen que votar esto o estar en contra de esto. Eso no ocurrió. De hecho, la justicia se expidió que esto no sucedía y que fue la falta grave dentro del estatuto del funcionario docente, que es como es esto de la retención de haberes con la separación del cargo, fue abusivo. Entonces, tenemos la justicia que se está expidiendo ante estas situaciones. Yo creo que no hay mucho más debate en torno a esto. Pero, No. a ver, pero está diciendo que no lo hicieron con alumnos. Pero acá va un tema que va Entonces, más ¿qué quiere allá. decir? ¿Que esto habilita que ahora se hagan Lo con hicieron alumnos y todo manifestar. en el aula? No. Hicieron una manifestación política electoral, insisto, electoral. Porque Una esto era una manifestación reforma que política. se estaba sometiendo, política electoral, porque se estaba sometiendo a un plebiscito que se iba a votar la gente. Pero vos viste que la justicia piensa distinto a lo que vos estás diciendo Pero porque yo- laudó otra cosa. No, porque respecto a los alumnos. No, pero es respecto a todo. Es a la violación de la laicidad, no respecto a los alumnos. Términos genéricos. Claro, pero no es en Violación términos de la laicidad, genéricos. Pero acá los docentes hacían manifestaciones de política electoral dentro de los centros educativos. Para mí, Cuando no había ese es el alumnos, tema. Ese es cuando el no tema. había alumnos. No, por eso. Pero pero que ese es el era tema. un local vacío, no bromes más con un eso. lugar de trabajo. Es como Les está ridículo. terminantemente prohibido hacer ninguna de esas actividades No es cierto. en el lugar de Por eso trabajo. la justicia acaba No de es cierto. fallar en La contra. justicia dice otra cosa. Otra cosa. La OIT Entonces, dice viste, otra cosa. son interpretaciones, No lo está. Connie. Y la Constitución, que es nuestra Carta Magna, dice primero la libertad de expresión, que vos tanto defendés. Entonces, Sí, pero, bueno. pero en los lugares de trabajo no es que yo estoy inventando un texto, es en la norma constitucional dice, en los lugares de trabajo está terminantemente prohibido la realización de actividades proselitistas de cualquier naturaleza. Entonces, esa pretensión de que estoy citando una visión, nada, es lo que dice nuestra carta. No es lo que y dice es lo la que se Constitución. cita. No es lo que dicen los jueces. Pero es que la justicia no hace la ley. En el no hace la ley, hace la interpretación de la Constitución en la ley en los casos y con la posibilidad de fallo o error judicial. Ah, vos decís que en Todo- todos los casos hay fallo no errado. Dije, no, ¿por qué decís cosas que no digo? No me grites, ¿Por estamos qué- conversando. ¿Por qué tú decís que en todos los casos? No dije nada en todos los casos. Digo que la justicia se puede equivocar y que la norma constitucional es Y clarísima. yo te pregunto, ¿vos crees respecto- que se equivocan en estos casos? en este caso, estos, porque son varios. El mismo caso presentado, sí, son múltiples casos de la Administración de Justicia. Se equivocan de cabo a rabo. Y creo que además lo que están opinando es sobre la sanción. O sea que es un poquito más complicado desde el punto de vista legal. Porque puede haber sido un exceso la sanción, puede haber sido abuso, y no necesariamente que no hayan caído en proselitismo. La aplicación Es eso. de las reglas para sancionar puede ser un abuso en el fallo, en la aplicación de una disposición, cuando lo que habían hecho capaz que merecía una sanción menor. No lo sé. O nada, como habían archivado anteriormente. No me metí en el tema jurídico porque creo que no viene al caso. Lo que es clarísimo que fue una violación flagrante, hubiera o no hubiera alumnos, porque estaban utilizando un local de educación pública, que es un lugar de trabajo, porque si fuera la dirección de meteorología sería igual.
Estás equivocado porque además nuestra normativa interna implica que ante una manifestación en el marco de una proclama sindical estamos habilitados para expresar la voz de una postura sindical. Eso es lo que dice la normativa interna. Sí, pero sobre el sexo de Los Ángeles no se pueden expedir. Te escuché como 5 minutos diciendo que estabas en contra del fallo de la justicia, ahora déjame defender lo que yo creo que es por donde hay que ir. Entonces, vos estás en contra del fallo de la justicia, decís que es revancha cuando se desarchivó una causa en contra de un grupo de docentes, no te gusta lo que dice, pero la realidad es otra. La realidad es que nosotros tenemos una normativa habilitante que en tanto es una manifestación sindical, la podemos hacer. Esa es, no hay otra. Sí, o sea... Yo les hago otra pregunta. Les hago otra pregunta. Dentro de lo Claro. que es lo que se aprobó ahora, ¿no? No es normativa sindical, ¿Qué es la ANEP. implica esta De la ANEP, decisión no importa, de la todo ANEP en el está- futuro? Sé el orden jurídico, pero... Además de derogar las resoluciones, esas 2 resoluciones que fueron derogadas, la Dirección General de Secundaria exhortó a todas las autoridades del sistema educativo a respetar y promover el ejercicio de la libertad de expresión de los docentes conforme a la normativa vigente. Bueno, entonces cuando tú vas a la normativa vigente, nos vamos a volver a encontrar con el principio de laicidad y de no proselitismo. Lo leo, lo tengo acá, ¿lo querés? Que dice sí, la normativa Artículo vigente. 58 de la Constitución de la República, que todo lo que venga después Es siempre... menor. Siempre, Exacto. Es de menor siempre rango. orden jurídico. Los funcionarios están al servicio de la nación y no de una fracción política. En los lugares y a las horas de trabajo queda prohibida toda actividad ajena a la función, reputándose ilícita la actividad dirigida a fines de proselitismo de cualquier especie. Naturaleza. Entonces, ¿qué hacemos? Porque ahí hay Entonces, A mí pero- me gustaría leer el fallo para ver. Primero, tengo entendido que, como mencionaba Connie, hacen referencia al exceso proceso. de sanción. al exceso de la sanción. Sí, y que no fue la sanción en sí misma, sino también el proceso, en cómo se llega procedimiento. a El esa procedimiento y la sanción, claro. que, reiteramos, hacía algún ruido. Y después en lo que tiene que ver en los lugares y a las horas de Eso trabajo... no cambia. No, eso, no. eso va a seguir siendo así. Digo, porque al final vos decís fin de la mordaza y pareciera No, que pero entonces ¿qué se vale piensa? ¿Que vamos a cualquier abrir el comité cosa ahora de base ahora la en educación más. pública? ¿no? Porque si no... El principio... Parece que si no fuéramos a formar comité de base de la Pero educación les pública. encantaría. Nadie está diciendo El eso. principio No, siempre el mismo. nadie está diciendo Obviamente. eso. Hasta vos estudiaste en la pública. Claro. La Saliste libertad de bien. expresión Porque no está había otra. totalmente garantizada. Lo único que, por lo cual se vela acá, y como decía O sea, Connie, no debieron esos 14 docentes hacer lo que hicieron, pero tampoco se les debió sancionar de esa manera. ¿Esa es la conclusión? No sé si es la conclusión. ¿O estuvieron pero es la bien? intuición Y que- vale sacar pancarta en el instituto. claramente. Sacarse una foto. Sacarse una foto. Una foto. El lavado cerebro colectivo de todos los estamos estudiantes. hablando? no eran todos A ver, de a adentro. uno, por No le favor. pongan color. Por favor. Por No favor. eran todos adentro del instituto. A Entonces, ver, pero que un poquito digo, de pasa que verdad. si las normas que nos damos no están para cumplirse, no sé para qué las tenemos. Digo, Claro. a mí Además me que puede, si te la puede violás gustar un más o poquito, menos, vale. Si pero la violás mucho, pará, sí. Te puede Pero ¿de qué gustar estamos más hablando? o menos, podés creer que esto no influye en el libre pensamiento de ninguno de los Pareciera que gurises. nos faltan problemas. No, pero yo ¿Qué quiero quiere que decir les algo diga? Claro, importante. pero yo si no cumplo... a ver... Del fallo, porque- dijiste que voy a leer el pero fallo. que reitero... No, que se, ¿sabés qué eso que pasa? se propone hacer. No. Que lo Con tiene a la mano. No, lo que yo les quiero, yo quiero terminar y después sigan todos ustedes viendo si esto influye o no influye. Lo que yo quiero decir es que... Sos Maragata. Además de que soy Maragata... Y abogada. y abogada, las normas que tenemos y que nos damos, a cada uno le puede parecer que esto puede influir más, menos, un poco, que te gustó que estaban adentro, afuera del salón o en donde sea. No importa. Las normativas que tenemos están para cumplirlas y cuando no nos gustan lo que tenemos que hacer es cambiarlas. En este caso tendríamos que llamar a un plebiscito y hacer una reforma constitucional. El tema es que los criterios no pueden ser a lo que nos parece. ¿Por qué si sabemos que esto no se puede hacer, se hace igual? Claro. ¿Cuál es el mensaje también que estamos dando? Porque en realidad las normas nos las damos para eso, para que sean Por eso la garantía pregunta del es, otro, este para fallo de la garantía justicia, minoría es la norma. este fallo de la justicia está diciendo que Yo los quiero decir algo docentes en importante. No, aquel yo lo estoy momento, en diciendo por lo que se 2019, estaba discutiendo estuvieron bien No. o incurrieron en realidad Pero- en lo que supuestamente no debe hacer dentro de lo que es la normativa del funcionario público. No, yo Estoy quiero decir pidiendo algo el fallo. importante. No debe haber opinión sobre eso. No. Sospecho. El decreto. Quiero Es decir algo sobre la importante. sanción. Otra y cosa el es que régimen. sí, que fue una sanción excesiva. A ver. Exacto. No, esperen un poquito, para ordenarnos Estoy viendo un el segundo. decreto, si lo consigo. El estatuto docente establece que la violación de la laicidad o el proselitismo político, mejor dicho, es pasible de destitución. Por tanto, si el fallo establece que es excesiva la medida, entonces
No hay violación o proselitismo político, porque si no tendría que ser destitución. Peor todavía. Claro. El proselitismo político está establecido en el estatuto del funcionario docente. Ahora busco, no me acuerdo exacto, literal F creo que es, no me acuerdo de qué artículo, establece que el proselitismo político es pasible de destitución. En tanto, si yo estoy cuestionando que la sanción es excesiva, no podría haber proselitismo Porque el político. argumento es que con un cartel que tiene una consigna No, marcada de estamos hablando una del fallo, postura Fer. política, eso no es proselitismo. Estamos hablando del fallo. Claro, pero digo que el Ustedes argumento... cuestionaban. No, el fallo no, porque no lo tenemos, yo estoy Pero pidiendo. si era sobre la medida, A lo yo que les voy es traigo el este criterio- argumento. el criterio Claro, de pero capaz que la proselitismo. Que es lo destitución que es la se pena está- máxima. Puede haber No, gradientes. si dice que El tema es que abusivo se y estamos por considera que lo que se proselitismo. hizo, el fondo de esto es que, según lo que dice Joaquín, no el fallo porque no lo conocemos, Estoy con el fresco. que el concepto de proselitismo no está comprendido en lo que hicieron estos docentes. Eso es lo que estamos discutiendo acá. Claro. Claro. Lo que digo es que la Ese es normativa el fondo. que lo rige, que cita Joaquín, está muy por debajo de lo que establece la Constitución de la República. Nada más, y se termina la discusión porque no da para más. Bueno, a mí no me queda tan claro si la discusión, al menos Bueno, ahí- simbólicamente, digo, no se agrava, ¿por qué justamente. no? Pero ¿no? a ver, justamente, porque ¿sabes cuál es el Artículo tema? Hay que ver el alcance. Porque acá tengo al señor García que dice, no, un poquito. Bueno, la Yo no violamos, dije pero un un poquito. poquito. Yo no dije poquito. No, pero la violamos un poquito. Para nada. No, la si la Constitución violás habla o del no la derecho a la violás. vivienda, ¿no? No habla. Está citando una inexistente norma. Pero, señores, esto es un relajo, por favor, de a uno. De a uno que... Hacemos un seminario sobre derechos, deberes y garantías en la Constitución de la República. Es un tema sobre el que yo hice un trabajo cuando estaba en cuarto de liceo. Bueno. Sé todo. No hay ninguna norma que garantiza la vivienda. Y es verdad. Vamos a ver hasta dónde llega Artículo este 3, asunto inciso entonces. E del Y Estatuto. hablando de alcance, mirá las novedades que tienen para vos. Tomá, léetelo. Vos también.